vamos a tomar justamente este texto como centro, lo vamos a analizar y también de paso vamos a aprovechar este texto para estudiar la obra de este gran hombre, este sacerdote. Por eso hoy se llama Distintos como sacerdotes, ya veremos por qué. Ahora, quédese allí en ese texto. ¿Por qué distinto? Primero, ¿por qué se llama distinto? Bueno, la palabra distinto es una palabra sencilla, que usted sabe, ¿no? Es una palabra que significa que no es igual. Y los sinónimos de esta palabra es justamente lo contrario, lo opuesto, lo desigual, lo peculiar. El diccionario dice que distinto significa que no es lo mismo, que tiene una realidad o existencia diferente de aquello otro de que se trata. Pero es interesante esta palabra en el griego. La palabra griega es diaforetikos, que también se puede traducir como diferente. Diaforetikos también es lo mismo, significa lo que no es igual, y es una palabra compuesta, tiene una preposición, dia, que significa a través de o entre, y foretikos, que significa llevar o portar. A mí me gusta, ustedes saben que, no sé si les dije, yo soy abogado, y bueno, pues dice profesor de historia, los abogados nos entrenan mucho para estudiar las palabras, porque usamos la palabra como herramienta, ¿no? Cuando uno estudia la etimología de las palabras, uno aprende mucho, ¿no? Entonces, esta etimología de diaforetikos me está diciendo que cuando alguien es distinto, diaforetikos es alguien que porta, alguien que es diferente. Y el creyente porta algo especial, algo peculiar. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Por tanto, somos diferentes. Portamos algo diferente al mundo y por tanto somos justamente diferentes. Ahora, el título dice diferentes para Dios. ¿Por qué? Bueno, allí en 1 Corintios 6:20 usted sabe, dice que hemos sido comprados por precio. Por tanto, pertenecemos a Dios. Ahora, es diferente como sacerdote para Dios. ¿Por qué como sacerdote? Bueno, usted lo sabe. 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 y 9, nos dice que somos real sacerdocio o sacerdocio santo. Eso nos ha constituido. La palabra de Dios, eso nos dice el Señor. Así que esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser distintos. Somos distintos para Dios como sacerdotes. Y pensando en el sacerdocio, vamos a ir a Esdras, y dice este texto en Esdras, capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón. A ver si anda esto. Ahí está, ahí tenemos unos textos. Tengo que apuntar allá, acá, ahí está. Así es. Distinto como sacerdotes, este es el texto. Para aquellos que están cansados de la vista, a la hora de la noche, ahí les puse algunos textos, pero de todo modo tenga abierta su Biblia. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense que hay tres preposiciones, para. Entonces, Esdras preparó su corazón para tres cosas. Primero, para inquirir, ya vamos a ver, para estudiar, para cumplir esa palabra que él estudia y luego para enseñarla. Por eso vemos que él cumple tres cosas: estudio, vida y ministerio. Estudio, vida y ministerio. Estamos celebrando 60 años en esta iglesia y yo los invito a revisar un poco la historia y a mirar hacia adelante también, para que se convierta en una iglesia que siga siendo diferente, que sea distinto, porque somos diferente a quién. Somos diferentes al mundo. Por tanto, si podemos hacer un bosquejo general, decimos entonces, según este texto, que Esdras fue distinto en su estudio de la ley como sacerdote. Esdras fue distinto como sacerdote en su vida. Esdras fue distinto en su ministerio como sacerdote. En primer lugar, entonces, dijimos que fue distinto en su estudio. Dice el texto allí que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Por qué él fue distinto? ¿Por qué él fue distinto en su estudio? El estudio de la palabra de Dios a él lo hizo distinto.
Esto es algo que tenemos que comprender y entender todos. Cuando uno estudia la palabra, cuando la centralidad es la palabra, mi vida cambia. A veces veo que en las iglesias hay arengas, a veces veo que en las iglesias también están los problemas de siempre, los días de oración que no se vienen, la poca asistencia, hermanos que a veces faltan. Y también veo que los líderes se desgastan, a veces llegan a decir palabras muy duras y para que la gente se congregue, para que venga. Pero lo que tenemos que preguntar es cómo estamos alimentando a la iglesia, si la estamos realmente alimentándola bien. Gracias a Dios por los institutos bíblicos, por los seminarios, pero realmente ha decaído, como veremos también mañana, muchísimo el estudio de la palabra, la profundidad de la palabra en las iglesias. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo distinto el estudio de la palabra? ¿Por qué lo hizo distinto? Por estas tres razones, fíjense. El estudio, por eso le decía a Javier de tener un PowerPoint, porque va a haber muchos bosquejos para abarcar algo tan amplio. El estudio de la palabra, de la ley, le otorgó a Esdras una mayor devoción, un mayor amor a Dios. Y él recuperó algo, recuperó esa devoción. Ya vamos a ver el contexto también en que cual vivió Esdras. Ellos vienen del exilio, ¿no? O estuvieron en el exilio, no se olviden de eso. En segundo lugar, el estudio le hizo conocer muy bien la historia de su pueblo. Y por tanto, él recuperó su identidad. Esdras sabía quién era. Y al saber uno quién es, eso nos permite poder hacer la obra de Dios. Y en tercer lugar, el estudio lo convirtió en un excelente escritor, recopilador del Antiguo Testamento. Se cree que él fue el que cerró el canon, o al menos los últimos libros, además del libro de Esdras que él escribió, convirtiéndose tal vez en uno de los escribas más importantes del Antiguo Testamento. Ahora, veamos entonces por qué el estudio de la ley le otorgó devoción y amor. Dice el texto allí que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir es una palabra interesante en el hebreo, que suele traducirse justamente como consultar, buscar, pisar, pero hacerlo con frecuencia, hollar, dicen los diccionarios, pisar. Y eso era justamente lo que hacía Esdras. Esdras comenzó a estudiar, como veremos, la palabra de Dios, y tenía un respeto tan grande que el propio rey persa después se lo va a encomendar. Él frecuentaba la palabra de Dios, la pisaba, estaba constantemente con ello, y por tanto le permitió recuperar esa devoción, ese amor. Cuando pasan los años en la iglesia, siempre tenemos que recordar lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis? Lo que le dice el ángel cuando escribe allí el apóstol Juan, mira de dónde has caído. Siempre hay que recordar, Éfeso era una iglesia pujante, que había hecho todo bien, pero en su momento comienza a aburguesarse, comienza a caer en las tradiciones, y se había olvidado quién era. Mira de dónde has caído. Ahora, en segundo lugar, el estudio le hizo conocer muy bien la historia de su pueblo. Es decir, recuperó la identidad, dijimos. Miren, vamos a hacer un rápido repaso de la historia. Allí tengo un cuadro que lo suelo a veces compartir en el Instituto Müller o a veces en el seminario Juan Amos Comenio, cuando enseñamos justamente los libros históricos. Para que nos ubiquemos rápidamente. Ustedes saben que Israel fue dividido en dos reinos, producto del pecado de Salomón, reino del norte con reino del sur. En el año 722, producto de la idolatría del reino del norte, Samaria es llevado en cautiverio por los asirios. La fidelidad de Judá había sido realmente mayor, por tanto se extendió algunos años más. Pero luego, con distintos reyes, con la corrupción, Dios disciplinó también al pueblo de Judá, al reino del sur. Y se fueron en 3 exilios, fueron llevados en 3 etapas. Fíjense que ahí están los reinos gentiles que Dios usó para disciplinar al pueblo. Dios a veces usa otras cosas para disciplinar a su pueblo o para alinear a su pueblo. Y también lo hace hoy con su iglesia. En este caso usó el pueblo caldeo, los babilónicos.
Y hubo 3 exilios. Uno en el 605, donde es llevado Daniel. El otro, como ustedes pueden ver allí, en el año 597, donde es llevado Ezequiel, el profeta Ezequiel en cautiverio. Y luego tal vez la fecha más conocida, 586, esa es la más conocida, donde es llevado gran parte del pueblo y el templo es destruido en su totalidad. Pero casualmente, aunque fueron 3 exilios, en el caso de Judá, luego se produjo ese regreso. Cumplidos los 70 años, que los autores allí discuten, pero yo adhiero a la postura que deben comenzar a contarse desde el año 605, en que es llevado el primer exilio, al año 535, ahí tiene los 70 años, donde Zorobabel, como veremos, coloca los cimientos del templo, el altar. Hay algunas diferencias de fechas, de un año, pero eso no le debe preocupar a los estudiosos porque eso es según qué calendario se use. O el calendario babilónico o el calendario hebreo, hay una diferencia. Por ahí le va a decir 444 en el caso de Nehemías o 445, igualmente otras fechas. Pero eso no significa que haya un error, simplemente el tipo de calendario. Dios permite que su pueblo regrese, su pueblo vuelva, y se hace en 3 tandas. La primera, como ustedes pueden ver allí, el primer regreso con Zorobabel, el año 537 o 538, con Zorobabel. Zorobabel, también llamado Sesbazar, es un príncipe de Israel, del linaje real también, de los sacerdotes, pero él va a ser el gobernador civil. Él va a gobernar junto con Jesúa, que va a ser el sumo sacerdote. Llegan, producto de ese decreto de Ciro, que le permite a todos los pueblos, ya un rey persa, que regresen a sus lugares de orígenes, y él puede volver, ellos pueden volver. Y comienza allí el primer exilio. Llegan, ponen los cimientos del templo, comienzan la construcción, pero hay una oposición por 15 años, es decir, la obra se detiene, hasta que en el año 520 Dios levanta a Ageo, levanta a Zacarías, y el más conocido en este caso es Ageo, y comienza la reconstrucción del templo, que se va a dar entre el 520 y el 515, donde el templo de Zorobabel es llamado así, es terminado. Pero hay otro regreso, que es el regreso con Esdras. Fíjense que Esdras lo cuenta esto, ya después vamos a ver, en el 458, es decir, pasan unos 79 u 80 años, y es Esdras el que regresa. Y lo que restaura es otra cosa, restaura el estudio de la palabra, restaura la ley, ahora veremos. Luego van a pasar 14, 15 años y el tercer regreso se da con Nehemías, que reconstruye los muros. Miren, es interesante porque hay 3 regresos y en esos 3 regresos se dan 3 tipos de restauración. En primer lugar, hay una restauración del culto a Dios. Cuando Zorobabel reconstruye el templo, hay una restauración del culto a Dios. ¿Mediante qué? El reinicio de los sacrificios. Por eso tenemos que siempre venir al culto y reconstruir, hacer de nuestra vida un culto a Dios. En segundo lugar, se produce la restauración de la vida devocional. Con Esdras se recupera, se restaura el estudio de la Biblia. Se la comienza a leer. Me adelanto, recuerden Nehemías capítulo 8, cuando todo el pueblo es reunido. Ese capítulo es tremendo, a mí me conmueve. Muchos escuchan la ley por primera vez. No tenían la Biblia como la tenemos ahora, en distintas versiones, tamaños. Esdras produce eso. Y en tercer lugar, la restauración de la vida comunitaria, la comunión. ¿Mediante qué? La restauración de los muros y la ciudad, que se da ¿con quién? Con Nehemías. Entonces, una restauración del culto a Dios, una restauración de la vida devocional y una restauración de la comunión. Eso es lo que Dios quiere en esa restauración. Ahora, en tercer lugar, digamos también que el estudio lo convirtió, dijimos, en un excelente escritor y recopilador. Fíjense, acá tenemos otro cuadrito, cómo se divide Esdras. Esdras, insisto, tal vez acá ustedes lo conocen bien al libro, pero por lo general es un libro muy desconocido, poco estudiado. Es una etapa de la historia
poco leída muchas veces. Esdras se divide en dos partes. De capítulo 1 al 6, Esdras mira hacia atrás y relata algo que por supuesto no vivió, algo que le contaron, y es el retorno de Zorobabel. Y todo lo que le pasa, la detención de la obra, cómo la obra se retoma, pero luego, en el capítulo 7, él describe el retorno propio de Esdras, es decir, de él, de capítulo 7 al 10. Y allí se describe los preparativos para ese segundo retorno y las reformas que él lleva adelante, capítulo 9 y 10. Pero en el medio de esa historia, en el medio, allí los eruditos creen que allí se encuentra la historia de Esther, que esto va a tener un importante significado. Esdras va a ser un hombre que va a volver a su pueblo, al estudio de la ley, y muchos lo van a atacar, lo van a considerar que era un legalista, van a decir que era un hombre muy purista, muy exigente, pero gracias a eso, gracias a que era un hombre que se mantuvo en la palabra de Dios, mantuvo al pueblo de Israel de que no se paganizara con ese periodo helenístico que va a venir después. Ustedes saben que siglos después Alejandro Magno va a conquistar toda esa región, pero él va a morir y toda esa región se va a dividir entre sus generales. Dos de ellos importantes de la región va a ser Ptolomeo, que va a estar en Egipto, y Seleuco, los famosos Seleucidas, que se van a disputar por siglos allí esa región de Palestina, que es una región importante. ¿Por qué? Porque es el paso de África a Europa y también al cercano Oriente. Ahí está la historia de los macabeos, es una región clave. Así que las críticas muchas veces hacia él son injustas. Mis queridos, yo quisiera sacar algunas conclusiones con respecto a esto. Y es que nos preguntemos cómo es nuestra vida devocional y nuestro estudio bíblico. El estudio me hace distinto. El estudio me da crecimiento, me permite echar raíces para no caer, me permite madurar. El estudio me permite dar paciencia y me prepara para tareas mayores. El Espíritu Santo no trabaja sobre el vacío. Una vez me acuerdo que fui a una iglesia allá en el sur de Buenos Aires, de la provincia, ahí en la zona sur, y me contaban que antiguamente los ancianos se resistían a los institutos bíblicos. Y era nada más y nada menos que el Müller, que era un instituto de los hermanos. Y se incentivaba a que no se vaya a estudiar. Mi hermano, eso es un error. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos gente preparada. Estamos cayendo en cultos, en iglesias, donde se basa todo en lo emocional. Por supuesto que la emoción es importante, pero lo que da crecimiento es la palabra. Y si yo desconozco la palabra, cualquiera se levanta, dice cualquier cosa, suena lindo, y entonces la gente se va detrás de esas palabras y se va detrás de esas personas. Pero hay algo grave que está sucediendo hoy. Y es que muchos líderes, y yo quedé realmente profesores de instituto, que yo no podía creer lo que escuchaba, están recurriendo a la inteligencia artificial para hacer mensajes, para hacer bosquejos de mensajes. Mis hermanos, yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, como docente estoy encantado con eso, pero la inteligencia artificial, yo debo recurrir a ella para buscar datos. Ahora, en lugar de comprar mejor un manual, pregunto a esa inteligencia datos e información y seguramente será correcta. Incluso te avisa, te dice, esto tal vez no es del todo seguro, es decir, es honesta. Pero no debe la inteligencia artificial reemplazar mi trabajo de lectura, de estudio, de esfuerzo, porque eso implica comunión con Dios, estar con el Señor. El famoso Spurgeon decía que a veces él estaba horas y horas armando bosquejos que tiraba porque no los convencía. Cuando uno estudia la palabra y va sobre ella y medita y lo hace uno va creciendo y va conociendo al Señor y le va sacando esa riqueza a la palabra. La inteligencia artificial toma información, muchísima información, incluso de libros en inglés o de otros idiomas que uno no conoce y te lo da servido. Puede ser espectacular, pero falta algo allí. Está vacío, está muerto espiritualmente ese bosquejo, ese mensaje. Porque es uno el que lo tiene que hacer.
La palabra de Dios que yo entregue debe ser el resultado de mi comunión con el Señor, debe ser el resultado de mi experiencia ministerial. Yo últimamente me aburro en muchos cultos. La rutina a mí me aburre. La cena del Señor siempre los mismos. Se levantan siempre las mismas personas. Dicen exactamente lo mismo. Hace 50 años que vengo escuchando lo mismo. ¿Usted no se aburre? Somos animales rutinarios. Y no nos preguntamos por qué. Conozco un hermano que lee siempre Isaías 53. Si al menos me lo desmenuzara, me lo explicara. No, sí, lo lee. Yo también estoy fascinado con muchos pasajes. Pero estamos cayendo justamente en esa mediocridad y en esa superficialidad. Por supuesto que ya nuestro poder de concentración no es como antes, donde los mensajes duraban 1 hora, hora y media o 2. Pero no debemos perder esto, hermanos, y especialmente los jóvenes, si te vas a dedicar al ministerio como enseñador, como responsable de una iglesia. Bueno, tengo que seguir porque uno puede seguir meditando mucho en esto, pero quiero decir en segundo lugar, tengo que avanzar, en segundo lugar dijimos que él fue distinto como sacerdote en su vida. Dice que él preparó su corazón para cumplir la vida, es decir, no basta con estudiar, hay que cumplir, hay que obedecer. Y su vida como sacerdote fue distinta, su vida fue distinta por 3 razones. Porque su vida era ejemplar, porque su vida era coherente y porque su vida era íntegra. Y acá rápidamente nos vamos a adentrar en algunos detalles de la misma. Si usted se fija en el capítulo 7, allí se nos dice que era descendiente de Aarón, que legalmente era un sacerdote conforme a la ley de Dios, el propio Esdras. Y dice el verso 6 del capítulo 7, este Esdras subió de Babilonia, era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, la mano de Dios, estaba sobre Esdras. Esto lo repite muchas veces. Él llega a Jerusalén luego de casi 5 meses de viaje, y nuevamente el verso 9 dice, llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Mis hermanos, el testimonio de Esdras era tal que Artajerjes le escribe una carta que le dice que luego de que visite Jerusalén, porque en realidad Esdras fue pero para visitar Jerusalén, no para que se quedara. Después vuelve Esdras y después sí se queda definitivamente, ¿no? Y manda que vaya y que todo el que quisiera ir con él pudiera volver allí de la tierra de Babilonia a Judá. Ahora, no solo le da una carta donde le dice que puede ir con un grupo de personas, sino que también le entrega un tesoro, oro y plata, que él y sus consejeros le entregan a Esdras voluntariamente. Miren qué interesante. Dice el verso 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Esos utensilios que los babilonios, que Nabucodonosor se los había llevado, habían quedado allí en Babilonia, y ahora Artajerjes, este rey, se los da, se los restituye, además de otras cosas. Esta carta dice además que Artajerjes tenía la autoridad de solicitar a los funcionarios persas, llamados sátrapas, hasta, escuche bien, 100 talentos de plata. Se lo voy a leer de otra versión para ganar tiempo. Estoy leyendo otra versión, capítulo 7, versos 22 y 23. Dice, le está permitido pedir hasta 3.300 kilos de plata, 10.000 kilos de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que necesite. Dice Reina Valera, sin límite. Tengan cuidado de entregarle de inmediato todo lo que su Dios ha ordenado para su templo. Así Dios no se enojará con mi país ni con mis hijos. Ocurre que los persas cambian de estrategia. En lugar de traer cautivos, los llevan a sus países de orígenes, a los prisioneros, porque ellos creían que de esa manera se ganarían el favor de los dioses de esas distintas naciones. No es que Ciro haya sido creyente, no es que Artajerjes era creyente en Yahvé, sino que tenían la creencia de que si los pueblos que estaban en Babilonia volvían a sus lugares, esos dioses, entre ellos Yahvé,
podía justamente bendecirle. Esa es la verdadera razón. Pero también los libró de pagar impuestos. El versículo 24 dice que liberaría de pagar impuestos, no solamente a él, sino a todos los sirvientes del templo. Esdras era un hombre sabio, así se lo hace saber el rey persa. Fíjense que en el versículo 25 del capítulo 7 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Miren el poder que le dio un rey a un extranjero como Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras estaba preparado, Esdras había estudiado. Su estudio lo había convertido en un instrumento en las manos de Dios. Su vida de entrega, su testimonio era tal que el rey lo admiraba y le da todo este poder. A veces leemos cosas, ¿no?, en los libros históricos y no tomamos conciencia de lo que significa. Y dice al final del verso 28, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Nuevamente la mano de Dios estaba sobre él. Y esa debe ser justamente mi preocupación, mi ocupación, que la mano de Dios esté sobre mí, me esté cuidando y me esté bendiciendo, pero para eso hay que prepararse. El estudio, como bien dicen, no ocupa lugar, y es cierto. Pero también dijimos que además que su vida era ejemplar, su vida era coherente, porque ponía en práctica lo que decía, él ponía en práctica. Mire lo que dice este pasaje tan interesante que está en el capítulo 8, verso 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Está hablando de la preparación del viaje, ¿no?, antes de llegar a Jerusalén. Publicó ayuno, dice el verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dicho de otra manera, Nehemías sí le pide ayuda al rey, era otro contexto, pero Esdras no. Esdras le había dicho, creemos en un Dios que es poderoso, que es el creador de los cielos y la tierra, que nos va a proteger. Entonces él, ya después veremos por qué, tuvo vergüenza de pedirle ¿qué? Tropas que lo custodiasen en ese viaje de más de 1000 kilómetros. Era una caravana que podía ser asaltada en ese trayecto. Y él tuvo vergüenza de pedirle. Después de todo lo que yo dije. A veces nos llenamos la boca, mis hermanos de Dios. Que Dios es esto, que Jesús es aquello otro, que la iglesia y que el otro. Pero ante la menor dificultad, mostramos la hilacha, como se dice comúnmente. Pedimos ayuda al mundo. Y el mundo dice, pero ¿cómo no es que vos crees en Dios? ¿No es que crees que, no es que Dios te va a proteger o te va a cuidar? Y ahí mostramos justamente que no hay una coherencia. Esdras era un hombre coherente entre lo que decía y lo que hacía. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Ahí tenemos que ser distintos como iglesia. Tenemos que ser una iglesia que hace lo que dice. Hace lo que dice. ¿Cuál es la acusación del Señor Jesús? Lo que digan los fariseos, los maestros, háganlo, pero no lo que hacen, porque dicen y no hacen. Mañana justamente vamos a ver eso, diferentes como Jesús. Y te invito a ver las facetas del Señor Jesús, totalmente revolucionarias. Ese era justamente Esdras. Era un hombre de oración. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, dice el verso 20. Es decir, Dios estuvo con él, la fe. Era un hombre de fe. Pero también dijimos que su vida era ejemplar, era coherente, su vida era íntegra. ¿Por qué? ¿Qué es la integridad? Alguien definió la integridad
como aquello que hacemos conforme a la voluntad de Dios cuando nadie nos ve. Eso es ser íntegro. Es hacer la voluntad de Dios, no cuando te están mirando, es cuando nadie te ve. Cuando pudiendo pecar, pudiendo hacer las cosas mal, porque nadie nos ve, sin embargo, elegimos hacer lo correcto, porque Dios me está viendo. Eso se llama integridad. ¿Qué fue lo que lo llevó a esto, a ser íntegro? Incapaz de quedarse con lo ajeno, temeroso de las cosas de Dios. En Esdras capítulo 8, versos 24 al 30, dice que tenía bajo su custodia oro, plata y objetos valiosos. Yo hice un cálculo al valor actual, al valor de la plata, el oro, para simplemente, por supuesto que los valores son diferentes a aquella época, ¿no? Pero para que tengamos un poco conciencia de lo que hoy significaría. Tenía alrededor de 22 toneladas de plata. Eso equivale hoy a más de $709.000. Más de $709.000, casi $1 millón. Tenía 3.4 toneladas de oro, es decir, 3.400 kilos de oro. Eso hoy representa, ¿saben cuánto? 261.018.680. Más de 260 millones de dólares en oro tenían ellos. Tenían 20 tazones de oro de 1.000 dracmas, lo que equivale a 9 kilos de oro. Esto eran $690.931,30, más de $500 millones. Hace un total aproximado de $262.419.551. 261 millones de dólares en valor hoy. ¿Qué hace él? Lo pesa, lea luego el capítulo. Rápidamente lo pesa, calcula el precio, llama a los sacerdotes, lo delega y le da a cada uno lo que le pertenecía. Un sacerdote con manos limpias. Y todo lo hizo en presencia de testigos y transparencias. Podemos ahora entender por qué le pesó un poco a Esdras también la escolta. Semejante fortuna llevaba en ese viaje de regreso. Pero dijo, ¿cómo le voy a decir al rey que mande una tropa para que nos cuide si yo le dije que Dios es grande? Y así fue. Íntegro. ¿Cómo seduce el dinero? Yo pertenecía a una organización misionera que en su momento comenzó a tener conflicto y me tuve que ir por una cuestión de dinero. Cuando el dólar estaba 1-1 estaba todo bien, pero cuando el dólar se fue a 3, ahí empezaron los problemas. Éramos una organización que recibía ofrendas, importantes ofrendas de Estados Unidos, pero la ofrenda nunca llegaba a donde tenía que llegar. Y ahí comenzaron los problemas. El dinero es un gran problema en las iglesias, cuando no hay transparencia, cuando no se rinde cuenta qué se hace con el dinero. Y yo conozco gente, y me incluyo que a veces me pasa muchas veces, que prefiero a veces uno ofrenda a otro lado, a algo concreto que a veces a la iglesia, porque uno no sabe qué se hace con el dinero. Y esto le pasa a muchos. Pasa que, claro, es un secreto a voces o no lo queremos decir. Pero esto es una realidad en muchos lugares, porque no se rinde cuenta. De modo tal, entonces, que era un hombre confiable, irreprensible, sabio, piadoso, diligente, coherente, de oración, íntegro, con mucha fe y por sobre todas las cosas también humilde. Mis queridos hermanos, ¿tenemos una vida así? A veces desperdiciamos todos los talentos y dones. ¿Es el liderazgo diferente? Yo a veces veo que el liderazgo de las iglesias se parece mucho a los políticos. Nunca se hacen cargo de nada. Se enojan porque la gente no viene a la iglesia. Pero nunca se preguntan por qué no viene a la iglesia. Mensajes que no tienen contenido, no se exhorta, no se anima, no se aplica, no se pastorea. Pero ¿qué hacen los líderes? Se enojan con la gente. Te retan, claro, nadie se levanta ahí, te retan, ¿no es cierto? Te retan de acá al frente. Porque no venís, porque no estás. Te miden la espiritualidad por la asistencia. ¿Desde cuándo medimos la espiritualidad de los hermanos por la asistencia a los cultos?
Esto pasa en muchas iglesias, hermanos. Somos igual que los políticos, hay que estar. No importa si en tu casa mirás pornografía, si le pegás a tu mujer, si maltratás a tus hijos, si evadís los impuestos. Mientras estés en la cena del Señor de saco y corbata y mantilla en el culto y ofrendes, para el pastor está todo bien. Usted dirá, Daniel, ¿por qué? Bueno, yo ya me estoy poniendo viejo. Ya, si no me quieren invitar más, no me inviten. Si no, no es mi problema. Yo no vengo acá para agradarles a ustedes. Pero esto es una realidad. Y si alguno de ustedes acá quiere ser el día de mañana pastor, sepa esto. Y Dios va a juzgarnos por estas cosas. El liderazgo se parece cada vez a los políticos. No se hacen cargo de nada. La culpa la tiene siempre el otro. Nunca encontramos un líder que diga, mira hermano, la verdad que no sé qué hacer. No sé por qué la iglesia no crece. No sé por qué las cosas no marchan. No sé por qué esto no avanza. Se me quemaron los papeles, hermano. Ore por mí. La verdad que estoy cansado. No, ¿cómo vas a mostrar debilidad? ¿Cómo vas a mostrar cansancio? Hipocresía. Y el resultado es que el ministerio se hunde y se viene abajo porque no hay sinceridad, no hay integridad. Acá nadie es más que nadie, somos todos iguales. Hay con distintos llamados, acá la cabeza es Cristo. Acá no hay súbditos a los ancianos. Los ancianos sirven a la iglesia, pero a veces parece que se sirven de la iglesia. Esdras no era así. Pero tengo que terminar. Quería leerles una cita que la tengo aquí. Miren lo que dice este autor, que lo escribió a fines del siglo XIX. Pareciera que lo escribiera hoy. Edward Bones es un autor que era un coronel sureño norteamericano que se hizo pastor después y escribió sobre la oración. Debe ser uno de los autores que más profundamente escribió acerca de la oración. Él decía, lo que la iglesia necesita hoy no es más ni mejor tecnología, ni nuevas organizaciones, ni más ni nuevos métodos, sino hombres que el Espíritu Santo puede usar. Hombres de oración, hombres poderosos de oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. Él no viene en la tecnología, sino en los hombres. No unge planes, sino hombres, hombres de oración. Estaremos equivocándonos en el método. Estaremos equivocándonos en las estructuras. Mañana vamos a hablar de las estructuras. Vamos a ver qué decía Jesús de las estructuras. Porque somos estructurados. Y nos aferramos a tradiciones y estructuras. Y el camino no es por ahí. Ahora tengo que terminar. En tercer lugar, Esdras fue distinto en su ministerio como sacerdote. Dice que él preparó su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hablamos de estudio, hablamos de vida, rápidamente hablamos de ministerio. La palabra allí, enseñar, es una palabra que también se puede traducir como aguijonear con una vara en el hebreo. Aguijonear. ¿Por qué distinto? Él era distinto también como sacerdote en su ministerio por tres cosas. Porque fue un purista legal, porque fue valiente ante los desafíos que le esperaban y porque su avivamiento fue poderoso, ya que logró un verdadero avivamiento espiritual con el pueblo desanimado, verso 8 al 10. Rápidamente, en primer lugar, se basó en un exquisito purismo legal. En Esdras capítulo 8, verso 15 al 20, nos encontramos con un detalle. Cuando Zorobabel vuelve en su primer regreso, había hecho algo, llevó muchos sacerdotes, pero no los levitas. Pero Esdras, estudiando la palabra, se dio cuenta que los levitas eran importantes también en la obra. ¿Y qué hace? Él los va a buscar. Y de buena gana va con él. Ahora, un paréntesis. Qué importante es, hermanos, el hecho de tener puristas en la iglesia. ¿Vieron que siempre en las iglesias está el fanático que estudia Apocalipsis? Ya muchos de sus hermanos ya se están muriendo, ya no están más. El fanático de Apocalipsis, está aquí que está obsesionado. Siempre hay uno en las iglesias. Tal vez nos miran raro acá como diciendo, está mirando. Bueno, es posible que acá no pase, pero pasa en muchos lugares. Yo he recorrido, me he congregado en varias iglesias y siempre hay alguno que es el fanático o está el estudioso, el erudito.
Ahora, debemos estudiar no para señalar, no para a veces hacerle la vida imposible al anciano, ¿vio? Porque el anciano, además de estudiar la palabra, tiene que pastorear y a veces se le escapa algunas cosas. Entonces siempre está el que sabe, diría la Andresina, el que sabe así y que critica. No, 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 no. Necesitamos gente que sepa, no para criticar, no para hacerle la vida imposible a los ancianos, a los líderes, sino para que ayude, para que corrija, para que diga, miren, nos estamos equivocando en esto, es por acá. Para que ayude cuando haya que resolver alguna cuestión difícil. Hoy en día las familias ya no eran como antes, ahora vienen destrozadas, divorciados, con miles de problemas, con adicciones. Nosotros en Zárate tenemos muchos papás, es una escuela de clase media alta. Claro, ya hay muchas industrias, entonces trabajan 2 años y ya se compran un Toyota. Javier no me deja mentir, él trabajó un tiempo allí. Y muchos son adictos. Y van a la escuela a veces a pagar la cuota, mi esposa a veces está en la administración, y vienen y se ríen. Se está riendo, ¿de qué se ríe? Ella se ríe solo. Y ya saben quién está drogado y quién no. 30 y pico de años, 40, totalmente drogados. Esos son los padres de nuestros alumnos. Y queremos que después nuestros alumnos se porten bien, que hagan esto, hagan... Es tremendo. Necesitamos puristas, legales, estudiosos, para que nos ayuden a resolver conflictos y tener también una mirada misericordiosa. Ahora, su ministerio también fue valiente. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 9 al 10. Valiente porque escuchó las preocupaciones y tragedias de su pueblo, porque se identificó con el pecado del pueblo, porque se identificó en la oración, porque lloró por el pecado del pueblo, porque confrontó el pecado del pueblo, porque corrigió el pecado del pueblo. Rápidamente, porque ya el tiempo, por supuesto, ya me excedí. Pero lo que había sucedido, después de 2 años donde la obra estaba dando su fruto, el estudio, la lectura de la ley estaba dando sus frutos, aparece un problema. Léalo después detenidamente. Había muchas personas, incluso de los sacerdotes, de la familia del sumo sacerdote, que se habían casado con mujeres paganas. No era que haya una cuestión de racismo. El problema era que estaba prohibido esto por Deuteronomio para evitar justamente que entrara la idolatría al pueblo de Israel. ¿Qué hace entonces Esdras? Esdras se va a la plaza y a la hora del sacrificio había una que era a las 9 de la mañana y la otra era a las 3 de la tarde. Es probable que lo haya hecho la mañana temprano. Y dice que comienza a orar. Y comienza a llorar. Y el pueblo lo ve. Esdras, el maestro, orando y llorando por el pecado del pueblo. Él no había pecado, pero él lloró por los pecados del pueblo. Mis hermanos, a veces necesitamos llorar. ¿Cuánto hace que usted no llora por sus pecados? Yo a veces me odio como soy, porque siempre caigo en los mismos errores. Tropiezo en la misma piedra. Estudio proverbios y cometo el mismo error. Y me detesto, ¿no? Esto es algo muy íntimo lo que le cuento, entre comillas. Me detesto a mí mismo. Digo, ¿por qué, Señor? ¿Cuánto hace que nos hacemos un examen, una introspección, que no meditamos? Eso hizo Esdras. Fue tal el impacto que los líderes comenzaron a acercarse y a orar con él y a llorar con él, hasta que se levanta un líder y da una propuesta. Y dice, hay que despedir a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y allí se da algo muy duro, un proceso de divorcio. Y allí entendemos también para qué sirve el divorcio, entre otras cosas. Otro tema también aparte, que es el divorcio, donde hay mucha hipocresía en este asunto. Se lo acusa que Esdras fue muy duro, pero fue justamente la medida correcta, despedir a estas mujeres paganas para evitar justamente que el pueblo se corrompiera. Y esto había que ser valiente. ¿Qué podía haber hecho Esdras? Bueno, un error lo comete cualquiera. Podría haber quedado bien con el status quo. Sin embargo, Esdras fue valiente y confrontó al pueblo con su pecado. ¿Pero qué hizo? Comenzó a llorar. Y comenzó a orar. No fue casa por casa acusando y señalando a los demás con el dedo.
Él reconoció que también era parte de ese pueblo pecador. Y eso fue lo que hizo. Muchas cosas más tenemos para hablar. El tiempo se fue. Pero quería decirles también que fue poderoso porque logró un avivamiento. Pero ya no hay tiempo para hablar de esto. Vamos a ver allí, en el bosquejo general, distinto en su estudio, en su vida y en su ministerio. Ese avivamiento que le pido que lo lea, lo produjo la palabra de Dios. La gente lloraba. Esdras leía, los escribas le ponían el sentido, por eso decir que Reina Valera es una versión inspirada, es un disparate, es una herejía, es una traducción que amamos y hemos estudiado de allí. Pero la gente tiene que entender la palabra. Tenemos que usar traducciones que la gente hoy entienda. Nosotros no somos españoles. Pero a veces se aferran a tradiciones. Y eso es ignorancia. Ya estamos en el siglo XXI. La gente tiene que entender el mensaje. Porque si no entendemos la palabra no sirve para nada. Entonces le ponían el sentido. El texto estaba en hebreo, lo traducían al arameo. Y la gente comenzó a llorar. Cuando comprendemos la palabra llega a nuestro corazón, nos impacta. Comenzaron a llorar, hombres, mujeres y niños, allí todos reunidos como un pueblo, hasta que los propios sacerdotes comenzaron a repartir tortas y vino dulce y decir, no lloren, hoy es un día de fiesta. Y llevaron adelante celebraciones que hacía mucho tiempo no llevaban a cabo. Mis hermanos, que te invito a que puedas profundizar en este hombre y en esta parte de la historia tan apasionante y que podamos realmente ser distintos en nuestro ministerio, en nuestra vida y también en nuestro tiempo de comunión, marcar la diferencia y que esta iglesia pueda seguir siendo diferente y si tal vez estamos cerrando el camino, podamos volver. Un camino que a veces ser distinto significa que nos miren feo, que el mundo nos mire feo, no importa. Como dice ese refrán, ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Déjenme orar por ustedes. Les invito a que nos pongamos de pie, después así cambiamos de posición y de tener una oración. Gracias por tenerme paciencia con el tiempo que me pasé. Señor, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo, a pesar, mejor del frío, del cansancio del día. Gracias por este hermoso grupo y número de hermanos que han venido hasta aquí para escuchar a nada más que a un pecador, un hombre que también tiene sus luchas y que como mis hermanos intentamos ser diferentes, intentamos agradarte, intentamos hacer la obra que tú nos diste que hiciéramos. Gracias, Señor, una vez más por la vida de este hombre Esdras y por lo que tú quieres hacer también en nosotros. Gracias por estos 60 años, por tu fidelidad, Señor, en los hermanos, en los ancianos, en los hermanos. También gracias por los que ya no están hoy, que están en tu presencia y que trabajaron en este lugar. Padre, que mañana podamos también tener una verdadera fiesta, tal vez con visitas de otras iglesias, podamos ir desafiados, reconfortados, consolados, animados, pero desafiados también a continuar tu palabra, a continuar con la tarea de predicar tu palabra. Señor, te agradecemos y te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, gracias, hermanos. Pueden tomar asiento.